cosa. Ocultar un acto con otra cosa. Así, tal cual el sentido común establece, ¿sí? Simular una cuestión de apariencia, que en realidad estamos aparentando un acto jurídico, pero el trasfondo es otro acto jurídico. Lo que normalmente sorprende, porque uno tiene como idea que el acto simulado es un ilícito, es un obrar de mala fe. Uno entiende que la simulación, una persona que está obrando como corresponde no tiene que estar simulando nada. Entonces lo que sorprende cuando se ve este instituto es que no necesariamente, es que la simulación en sí no está hablando de ninguna ilicitud. Puede que sea ilícita la simulación, pero eso dependerá de qué. De hacerlo con la intención de defraudar. De que haya algunas personas, normalmente terceros, que se ven dañados por este acto jurídico, ¿comprenden? Si no, el hecho de estar dándole una apariencia distinta a la real, entre dos personas que están de acuerdo en hacer eso, mientras no esté ocasionando un daño a otro, no estamos hablando de un acto ilícito, ¿sí? ¿Esto les quedó claro? Sí. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como definición me parece que está bien que pongamos esto. Es, hola, ¿qué tal? El defecto de buena fe, del acto jurídico consistente en la discordancia, defecto de buena fe del acto jurídico consistente en la discordancia consciente y acordada entre la voluntad real y la declarada por los otorgantes del acto. Chicos, ¿me pueden permitir un poquito que tengo que atender esta llamada? Hola. Otorgantes del acto. Bueno, ¿cómo íbamos? La definición de simulación. Sí, ¿qué dijimos? Declarado por los otorgantes del acto. El defecto de buena fe del acto jurídico consistente en la discordancia consciente y acordada entre la voluntad real y la declarada por los otorgantes del acto, efectuada con ánimo de engañar. ¿Con ánimo? Sí. De donde puede resultar o no
lesión al orden normativo o a los terceros ajenos al acto. Bueno, me parece que es una definición que puede darle una comprensión al instituto. No es así como está definida en el código. Sí, me preguntaban. Entonces, acá lo que tenemos, a ver, ¿se perdieron? Les digo un poco más de nuevo. Defecto de buena fe del acto jurídico consistente en la discordancia consciente y acordada entre la voluntad real y la declarada por los otorgantes del acto, efectuada con ánimo de engañar, de donde puede resultar o no lesión al orden normativo o a los terceros ajenos al acto. Sí. Bueno, con lo cual de acá surgen algunas características que tiene este instituto. Uno de ellos es que hay una contradicción entre la voluntad interna y la declarada. ¿Sí? Tenemos el elemento interno, que es la voluntad, que para que la voluntad, ¿recuerdan cómo tiene que ser? ¿Qué elementos tiene a su vez la voluntad? Discernimiento, intención y libertad, ¿sí? Tenemos acá una voluntad, ¿sí? Ese es el elemento interno que tenemos. Y tenemos un elemento externo que es la declaración de esa voluntad. Tenemos acá, como en todos los actos jurídicos, tenemos el elemento interno de la voluntad, ¿sí? Ya saben ustedes que la voluntad necesariamente requiere intención, discernimiento y libertad, ¿sí? Y tenemos el otro elemento, el elemento externo, que es la declaración. ¿Qué sucede en la simulación? Que hay contradicción entre esta voluntad interna y la voluntad y lo declarado. ¿Comprenden? Ahí no tenemos, no estamos, no hay concordancia. Yo quiero algo y estoy declarando otra cosa, ¿sí? Esa es la simulación. Entonces, por eso, tengo la apariencia de algo, pero en realidad el acto jurídico que yo estoy queriendo es otro de aquel que se aparenta. Esa es la simulación. Por eso se hace a propósito. Bien, viene eso que él dice, que se hace a propósito, es lo que justamente nos permite diferenciar de cuando estamos hablando de un vicio de la voluntad. Porque cuando hay un vicio en la voluntad, por ahí también yo quería otra cosa, pero firmé algo que no sabía, ¿sí? Pero eso es lo que nos hace diferenciar del vicio. Porque cuando estamos hablando de algo con vicio de voluntad, estamos hablando de error, de dolo, de violencia, y no es el caso, porque acá tenemos esta discordancia. Pero el otro elemento es que las partes quieren que exista esa discordancia. La intención. ¿Entienden? Existe, claro. Entonces las partes, o sea, no solamente que tenemos la discordancia, sino que las partes están de acuerdo en que esa discordancia exista. Entonces hay un acuerdo de partes que precede y sirve de causa a esa contradicción. Y el tercer elemento...
que precede y sirve de causa a esa contradicción. Y el tercero de los elementos es que existe el ánimo de engañar, del que puede resultar un perjuicio para terceros, pero puede que no. De ahí surge la licitud o la Ahí, de ahí surge la licitud o la ilicitud, sí. Entonces, con estos elementos leamos de nuevo la definición que dimos y la vamos a entender un poco más. Defecto de buena fe del acto jurídico, consistente en la discordancia consciente y acordada. ¿Entienden? Ahí están en esto de que estamos de acuerdo en que sea así. Hay una discordancia consciente y acordada entre la voluntad real y la declarada por los otorgantes del acto, efectuada con ánimo de engañar, de donde puede resultar o no lesión al orden normativo o a los terceros ajenos al acto. ¿Cuál a ustedes les parece? Sería el acuerdo previo y el tercero es el... ¿Cómo? O sea, el segundo elemento sería el acuerdo de las partes. Claro. El tercero Si yo tuviera que caracterizar elementos de la simulación, tengo, por un lado, la discordancia entre la voluntad real y la declarada. El segundo elemento es el acuerdo que tienen las partes en que exista esa discordancia. Y el tercero es el ánimo de engañar. ¿Cuál les parece a ustedes el caso más común de simulación? La donación. No, cuando los padres quieren evitar la sucesión, los anteriores envidian los bienes y quieren saquear de alguna manera la sucesión. ¿Les parece que es eso, no? No necesariamente. Yo puedo ceder y estoy haciendo un acto que no tengo que estar simulándolo. Si yo simulo una venta a título oneroso que en realidad no percibe ningún valor a cambio. Ahí está, por ejemplo, puedo estar simulando. Ahí estoy simulando uno de los elementos, no el acto. Porque ahí en realidad estoy haciendo ese acto jurídico, pero simulo una de las cláusulas. Digo que recibo, pero no recibo nada. Pero el acto jurídico, de todas maneras, existe. La causa más común es cuando se nombran testaferros para los bienes. Que concesionar están a mi nombre. Claro. Saco los bienes o adquiero bienes y los adquiero a nombre de otros y son míos. ¿Cómo se reclama eso de Bueno, y ahora vamos a ver, porque los reclamos depende de quiénes hagan. Los reclamos pueden ser entre las partes o los reclamos pueden ser de terceros. ¿Sí? Entonces, depende cómo sea esto. Bueno, la clasificación que daba anteriormente el código era simulaciones absolutas y relativas. La absoluta sería que se está haciendo un acto jurídico que es absolutamente aparente, que no hay nada de real atrás de eso. Y la relativa, que es la más común de todas, es que debajo del acto ostensible, ¿sí?, el que aparece, hay un acto diferente que es el que realmente la gente quiere. Por ejemplo, yo acá como Rivera da como ejemplo en esto de la relativa. Quiero beneficiar a uno de mis hijos y estoy haciéndole una donación de un bien y en realidad lo estoy simulando con una compraventa. Entonces, ahí la compraventa es lo aparente, pero el acto que las partes quieren, y es que es el real, el de trasfondo, es
la donación. ¿Comprenden? Dentro de... espérame, querías hacer una pregunta. No, si podía repetir la relativa acto. Cuando yo dije algo así como un acto ostensible, que debajo de un acto ostensible existe un acto diferente, que es lo que verdaderamente las partes quieren. Entonces les di este ejemplo de estar simulando una donación con una compraventa. Dentro de las distinciones que podemos encontrar es que haya una diferencia en la naturaleza del acto, que es este claro ejemplo, es la simulación relativa típica, en la que yo aparento un acto jurídico y la realidad es otro acto jurídico. El clásico, donación por compraventa, ¿sí? La donación es un tipo de acto jurídico que requiere determinadas características, la compraventa es otro. Son dos actos jurídicos distintos, esa es la simulación relativa típica. Hay una simulación relativa que solamente afecta a uno de los elementos sin que trastoque la naturaleza. Esa es la que me dijiste vos. La más común es, yo hago una compraventa y dentro de la compraventa no estoy trastocando la naturaleza. De todas maneras va a ser una compraventa. Pero hay una cláusula que no está determinando la realidad. Y es, por ejemplo, el precio menor, ¿sí? Es muy común. Normalmente tiene fines ilícitos porque normalmente las compraventas salen por un valor menor al mercado de lo que verdaderamente se paga porque tiene un ánimo de engañar a alguien, al fisco, ¿sí? Es así. Pero ahí no estamos cambiando la naturaleza del acto, solamente uno de los elementos. Y tenemos la otra, que es la más común, en donde lo que se cambia, lo que tenemos es una interposición de persona. ¿La absoluta? No, dentro de las relativas. Interposición de persona. ¿Esto qué es? Es cuando se adquieren o se transmiten derechos para personas ocultas. Acá, ¿quién aparece adquiriendo un derecho real? No es el beneficiario del mismo. El que aparece no es el beneficiario. Son los típicos testaferros. Yo compro yo, pero va a figurar siempre que esa propiedad está a nombre de otro. En este caso, el contradocumento, ¿tiene valor si el acto está celebrado para evitar, por ejemplo, el fisco o no? Bueno, ahora vamos a ir a eso. Bueno, ¿comprenden? Sí, lo más común es esto, adquiero algo. Vamos allá a continuar con ellos, que hacemos siempre. Daniela es quien adquiere, ¿sí? Pero está poniendo, porque tiene una cuestión problemática, X, que ya podremos ir viendo cuáles son o cuáles las doctrinas más o menos lo establecen como importantes. Resulta que está comprando, pero lo está dejando todo a nombre de Martín, ¿no? De Martín. Con lo cual, claro. Recuerde que era. Claro. No era. Ella le dice, Trigo muy limpio. ojo que acá la plata la puse yo. O sea, está bien, figura todo a nombre tuyo. Pero para todo el mundo, esto va a ser de Martín. Pero entre nosotros dos sabemos
que la realidad del acto no es lo que aparenta, no es lo mismo que la apariencia que tiene para todos los demás. En principio, si Daniela y Martín quieren estar estableciendo este acto jurídico, no es ilícito, en tanto que, en tanto no perjudica a terceros. No tenga acreedores. En tanto no perjudica a terceros. O sea, si queda entre ellos, no hay problema. Si queda entre ellos, no hay problema. ¿Cuál entre ellos? ¿Cuál puede ser el problema? Sería eso, pero entonces ¿cómo le reclamo? Que un día Martín diga, Dos cositas. nosotros, claro, ya vamos bien, pero ahora, ¿sabes qué? Yo ya me vendí la mitad de lo que tenía. ¿Ves? Pero claro, él es el titular ante cualquiera. Puede hacer lo que quiera, ¿no? Y bueno, Confianza ciega lo que hay que tener, porque no controla todo contra documento no se puede reclamar. ¿O sí? y entonces, Claro. ¿y entonces qué hacemos? Y tengo que contratar un sicario. Me devolví todo y me mato. Dos opciones. Entonces pasen a penal. Claro. Después seguimos en penal. Bueno, entonces este instituto contempla la necesidad de un contradocumento que van a firmar entre las partes del acto simulado. Ese contradocumento lo van a conocer ellos, ¿sí? Porque ese contradocumento, ¿qué es lo que va a contener? La realidad de lo que ellos querían haber estado estableciendo. Pero si aparece un comprador de buena fe no tiene ningún tipo de reclamo. ¿Qué hacemos si Puede ir a aparece? accionar contra Martín. ¿Se aparece o si Se compró? concreta el tercero de buena A ver, fe. ¿qué pasa? Martín le vende Claro, acá a Washington. Sí, está Washington. perjudicando a un tercero. ¿Eh? Ahí estaría perjudicando a un tercero. Ahí le vende a Washington. pero el contradocumento pierde valor porque no le va a poder accionar contra el comprador de buena fe. Puede accionar contra Martín, pero Siempre no hay un artículo que ustedes creo que lo van a estudiar con el doctor, pero no sé si ya lo habrán visto o no, el viejo 1051, que es como la Biblia misma para el derecho, actualmente es el 392. El 392. Siempre va a dejar a salvo los derechos de los terceros adquirentes de buena fe a título oneroso. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, se mantiene la compraventa, pero se tendrá que pagar. Ahora vamos la damnificada. a ir viendo, claro. Vamos, pero si tenemos un tercero adquirente de buena fe a título oneroso, el derecho siempre lo protege. Claro, lo protege, pero a ella, por perjudicada, tiene que poder accionar contra Martín, ¿o Yo no no? estoy Bueno. cumpliendo ningún ilícito en realidad. Estoy vendiendo una propiedad a mi nombre. En realidad, No, vos ya te lo creíste, que no era tuyo. Pero ¿qué vamos a hacer con ella después? No con Washington. ¿no? Por eso, el problema es que no era tuyo. a vos. Ah, bueno, eso es otro tema. Claro. No estoy perjudicando a ningún tercero. Ya te comunicaron lo que va a hacer y todo. No va a haber ninguno. El único perjudicado va a ser él, porque lo mato, le saco la plata y listo. No, pero chicos, acá no podemos ir con el tema de matar. Ay, pero no solo como ese, más a Bueno. ¿Qué es entonces este contradocumento? Yo lo tenía en algún lado como estaba bueno, una definición. Pero como no la encuentro, la van a tener que decir ustedes. Y no está en el artículo 335. Está todo ahí. Después vamos a leer el artículo como lo establece ahora. Bueno, miren lo que es el contradocumento. Les doy el concepto para que vayamos entendiendo esto. Es el instrumento público o privado. ¿Sí? Puede hacerse en escritura pública, pero no necesariamente. Otorgado por las partes. ¿Las partes quiénes son? Daniela y Martín. Otorgado por las partes o el beneficiario del acto simulado. Normalmente destinado a quedar secreto.
en el que se declara el verdadero contenido o carácter del acto. Y tendiente a restablecer la realidad de las cosas. ¿Verdadero Entonces, contenido, profesor? se declara el verdadero contenido o carácter del acto y tendiente a restablecer la realidad de las cosas. Entonces, acá, por ejemplo, lo que va a tener es el verdadero carácter del acto, ¿sí? Pues el verdadero carácter es: la dueña soy yo, ¿sí? No sos vos la dueña. Esta propiedad la compré y el hecho de que yo te lo haya transmitido es solamente para los fines de la simulación. Pero verdaderamente la propietaria real de este inmueble soy yo. Y queda establecido así en un contradocumento que lo van a conocer solamente ustedes dos. ¿Por qué? Porque ante el caso que después vos quieras volver las cosas a su estado natural y él desconozca la simulación, entonces vos ahí tenés el elemento del contradocumento para poder reclamar ante la justicia que en realidad eso que se había firmado era un acto simulado donde no le perjudicó a nadie, y vos querés restablecer las cosas. Entonces Martín tiene que restablecerte a la situación como era antes. Ese es el documento necesario para que prospere la acción entre ustedes. ¿Cómo se llama esta acción? Acción de simulación. ¿Quiénes pueden accionar con ese sentido, en ese reclamo? Únicamente las partes que intervinieron. En esta acción no tiene legitimación ningún deudor, ni nadie extraño al acto. O sea que un heredero tampoco tendría ningún derecho. Bueno, el heredero se puede presentar en tanto heredero, ¿sí? Pero el heredero no se va a presentar como Daniela. Tiene derecho por ser heredero, ¿sí? Va a tener el derecho, va a tener el contradocumento, va a poder reclamar. Ah, puede reclamar. Sí, En claro, este caso. claro, pero como heredero. Sí. No la acción de simulación en sí. Pero no claro, puede, está bien. pero no puede reclamarlo ninguna otra persona, ningún otro tercero. Esta acción, ¿sí? Esta acción, a ver, este instituto se divide en dos tipos de acciones que pueden reclamar. Acá estamos hablando de la interacción entre ellos dos cuando surge un conflicto. ¿Comprenden? No obsta a que si en realidad esta simulación aparejó daños a terceros, a otras personas, a acreedores, normalmente habrán sido acreedores de Daniela, y que en realidad ella simuló el acto para que los acreedores no puedan cobrar, eso no significa que los acreedores puedan ejercer otra acción, también de simulación, pero diferente. No va a ser el objeto esto. El objeto de lo que estamos hablando en este momento, de la acción entre ellos, es restablecer las cosas a su verdadera naturaleza. Y eso solamente lo pueden estar haciendo ellos dos, y necesariamente van a tener que presentar, Daniela va a tener que presentar necesariamente el contradocumento en la justicia para estar probando que el acto que ellos llevaron a cabo ha sido una simulación. ¿Cuáles son los requisitos de este contradocumento? Ser firmado o ser otorgado por las partes.
referirse inequívocamente a ese acto. Y tener simultaneidad intelectual con el acto. Es decir, no necesariamente tiene que ser en la misma fecha, pero sí tengo que establecer de este contradocumento que me estoy refiriendo temporalmente y específicamente por lo que establezco ahí, es ese momento y referido a ese acto jurídico. Simultaneidad intelectual con el acto. Bueno, el contradocumento es la prueba por excelencia, pero podría llegar a probarse si esto está faltando. Tenemos que entender que tiene que ser una prueba muy fuerte, porque en principio, si no, la ley va a establecer que ese acto se presume sincero. Entonces tiene que ser un argumento muy fuerte para que se admita la simulación sin un contradocumento. Bueno, tendría que establecerse situaciones muy concretas y creíbles, porque si no yo voy con un acto jurídico totalmente válido, totalmente veraz, y ustedes imagínense que, no sé, que es muy difícil de que prospere sin un contradocumento. Yo voy a la justicia a decir, es mentira que yo le vendí, porque de verdad es mentira esto lo que habíamos acordado, pero la realidad es que lo dijimos así porque bueno, nos parecía mejor por alguna situación especial que teníamos, pero si yo, bueno, vos no vas con algo que pruebe específicamente que eso no es verdad, lo que van a decir es, a ver, no puedo, yo no tengo que presumir que todos los actos son válidos, si no cualquiera puede presentarse en la justicia y decir, no, esa compraventa que yo hice no era, ha sido falsa. Y hay una cuestión que prima en la justicia, que es la seguridad jurídica. Entonces, para no estar atentando contra la seguridad jurídica, mis elementos probatorios tienen que ser muy convincentes para estar volviendo atrás un acto jurídico. ¿Comprenden? Entonces, con el contradocumento es otra cosa. Con el contradocumento, bueno, ella lo presentará, Martín lo negará, dirá no es mi firma, yo nunca firmé un contradocumento, se harán las pruebas que correspondan hacer, que serán las periciales caligráficas, ¿sí? Se hará una prueba de la firma de las partes, a ver si verdaderamente Martín firmó o no eso, según lo que el perito calígrafo diga, si es que él niega la firma, por ejemplo, si me ocurre a mí como una defensa, pero en definitiva se establecerá la veracidad del contradocumento. ¿No existiendo el contradocumento? Bueno, en principio ya van con el no de parte del juez, porque en principio van a tener la presunción de que esa compra-venta era absolutamente válida. ¿Sí? Profesora, ¿y se le devuelve ya al que compró, que no sabía eso, se le quita lo que compró? A ver, el que compró, ¿quién era? Y la persona ajena, que no sabía, que ellos tenían un contradocumento. A ver, no estamos hablando, no hemos llegado al tercero. Estamos hablando en el instituto de un conflicto entre las partes que establecieron la simulación. ¿Sí? Que hacen este acuerdo. Sí, digamos. estamos hablando de un conflicto que surja nada más entre Daniela y Martín. No hemos llegado todavía a analizar qué pasa con los terceros que contrataron con ellos.
¿sí? Eso vamos a ver. Sí, entonces, estoy para que vayamos Sí, sí. entendiendo el tema, los posibles conflictos, porque contra documento, lo primero que uno piensa, estoy hablando de un tercero, el tercero obviamente desconoce la existencia, ¿no?, de un contradocumento, esa es la realidad. Pero entre ellos sí saben que existe este elemento probatorio que para ellos puede estar haciendo regresar las cosas a su verdadero estado real. No poder justificar los fondos, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, todas las pruebas que se les ocurran que pueda llegar a... En caso de haberlo perdido, no sé, sí. No se puede ir a registrado. no, por ejemplo. Por ejemplo, claro, Podría, si ¿no? es ante No, una, no, claro, no, claro. Firmamos delante del Sí, tribunal, sí, y claro. hay que declarar Sí, si sí, esto sí. es real. El tema es esperado. Claro, Claro. claro, sí, conseguimos El escribano está registrado. Claro. Ahí conseguimos, en tal caso, si es una escritura, conseguimos un segundo testimonio. Bueno, ya hay maneras de estar probándolo. Digamos, son todos, en tal caso a ustedes esto les sirve como para saber que si alguien les consulta por la simulación de un acto, es de especial relevancia la comprobación del contradocumento. Entonces ustedes pueden aconsejar el contradocumento, háganlo por un acta notarial, por un escribano público, ¿sí?, para tener mayores elementos probatorios. Y bueno, hoy se llevan bárbaro, pero quién sabe el día de mañana qué es lo que sucede. Entonces, quien acciona por simulación sin contradocumento debe primero acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones que se justifica la no exhibición del mismo. Por algún motivo yo no lo puedo exhibir. Se me destruyó porque lo perdí, por lo que fuese, pero primero que nada tengo que ir a decir, no lo tengo por esto. Y empiezo a probar con todas estas otras cosas que puedo llegar a probar. Hay un criterio que es procesal, que se llama la doctrina de las cargas dinámicas de las pruebas, que en realidad, en principio, la prueba va a recaer sobre aquel que está pidiendo, aquel que está invocando la simulación, claro. Pero, y normalmente, mayor carga probatoria tiene aquel que está invocando un derecho, ¿sí? Si yo invoco algo, tengo que estar probando lo que digo. Sin embargo, procesalmente hay un concepto de estas cargas dinámicas que es cuando el otro está en mejor situación de probar algo, tiene que asumir una actitud procesal que posibilite llegar a la verdad de la situación. Entonces, también se le exige a veces al demandado que sea más enfático en su deber probatorio, ¿sí? Que no solamente se ponga en esta situación de no, yo niego y que el otro pruebe. Si el otro no puede probar, gano yo porque el otro no pudo. Bueno, también hay a veces como una situación de esta negligencia probatoria del demandado, a veces le va en contra, porque si está en situación de que sea verdad o negativa, que también sea enfático en la prueba de lo que está diciendo, ¿sí? Que en realidad, en principio, lo va a tener que probar Daniela, pero también por esta cuestión de las cargas dinámicas se exige cierto compromiso del demandado en que aporte también con pruebas fehacientes la postura que asume él. Si no se puede probar, se va a entender que ese acto fue sincero. Bueno, eso es lo que sucede entre ellos dos. Ahora, hay otra acción de simulación ejercida por ¿quiénes? Por terceros. ¿Sí? Antes, o sea, todo lo que hablamos anteriormente era la situación que sucedía entre ellos dos y para lo que se requería
contradocumento como medio probatorio para esta situación. Entonces, está legitimado también para demandar por simulación aquel tercero que está sufriendo de alguna manera un daño por los efectos de ese acto jurídico. Entonces, tienen legitimación todos aquellos que tengan un derecho actual o eventual. Es decir, no necesariamente el daño lo tengo que estar teniendo en este momento o lo tengo que haber sufrido. Es posible que lo sufra. ¿Comprenden? ¿Quiénes son los más comunes que se ven perjudicados por esta situación? Los hijos, ¿no? Herederos. Los acreedores. Normalmente, Daniela se va a ver interesada en hacer este tipo de acto simulado, porque en realidad, la verdad, es que no le quiere pagar a... ¿Cómo se llama? Nair. Sabe que Nair le va a estar reclamando, porque sabe que tiene una deuda. Y entonces, lo que está haciendo es tratando de que no quede establecido que ha ingresado determinado bien en su patrimonio, porque chicos, ustedes no saben que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Nair, sabiendo que Daniela tiene eso, se puede cobrar de ahí. Entonces, ¿qué hace Daniela? Como no le quiere pagar a Nair, lo que compra lo pone a nombre de Martín. ¿Sí? Ese es normalmente la situación de por qué alguien está simulando. Pero ahí estamos simulando, estableciendo daños a terceros. Entonces, Nair tiene también el ejercicio de poder estar accionando por simulación, ¿sí? Porque es una tercera que se vio perjudicada en esta situación de simulación que están haciendo. En la clase que viene vamos a ver fraude. Vamos a ver que para fraude, la acción que se está haciendo, que se reclama en la justicia, es la acción revocatoria, ¿sí? Es diferente a la simulación. Después vamos a analizar en profundidad qué es la acción revocatoria. Pero, en principio, lo que les digo para esto es, Nair no sabe si esto que ha hecho Daniela es una simulación o es un fraude. Con lo cual, Nair va a ir por dos tipos de acciones. La acción de simulación y también puede ir por la revocatoria. Y después en el transcurso de esto podrá probar que era una simulación o que en realidad fue un fraude, ¿sí? Pero ella está habilitada para los dos tipos de acciones. Bueno, obviamente lo que Nair va a desconocer y no va a poder probar nunca, ¿cuál es el elemento esencial para la simulación? El contradocumento. Lo que Nair no va a poder nunca llevar a la justicia para probar que entre ellos simularon es la existencia de ese contradocumento, ¿sí? Así que va a poder probar, va a tener abierta todas las clases de elementos probatorios que puede llegar a ocurrírsele. Como por ejemplo, decir, yo lo conozco a Martín, decir que no tenía un peso para comprar esa casa. Tenía imposibilidad económica de ser dueño de eso que él ahora es titular. Porque en realidad eso es algo que lo ha comprado Daniela y no Martín. Entonces, por ejemplo, esa puede ser una de las presunciones. Mostrar su situación financiera.
la situación financiera, la situación de parentesco también es muy común que las cosas en realidad se pongan a nombre de parientes, es muy común que se pongan a nombre de las parejas, de los convivientes. Entonces hay presunción relativas a las personas. Entonces el parentesco es tomado como una presunción, le estoy diciendo cuestiones doctrinarias. Las carencias de posibilidades económicas es otra de las presunciones. De posibilidades económicas. La existencia de una causa próxima, como por ejemplo la proximidad de una quiebra, la proximidad de un embargo, la proximidad de un divorcio, ¿sí? ¿Entienden? Situaciones que pueden hacer entendible que hayan querido obrar con una simulación. Hay presunciones que son relativas al objeto del negocio. Como por ejemplo, enajenar aquello que es la única fuente de ingresos que tiene. O enajenar absolutamente todo el patrimonio. El precio bajo o el precio vil también es otra presunción, pero el precio vil tiene que ir acompañada de otras pruebas, porque es una práctica común abaratar las transacciones, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, tiene que ir acompañado de otras pruebas. Si yo tengo el precio vil ligado a una situación de parentesco, ligado a una situación de imposibilidad económica o de una causa próxima de un divorcio, una situación así, digamos que todo ese elemento de situaciones sirven como presunciones para poder determinar la simulación del acto. Otra presunción tiene que ver con la ejecución del negocio, como por ejemplo, continuar en posesión de lo que se enajenó. ¿Entienden? Claro, Daniela sigue viviendo en la misma casa. Bueno, y presunciones relativas a la actitud de las partes. Bueno, y acá tiene que ver la inminencia de una situación específica, es lo que ya les hablaba, de la inminencia de un embargo, la inminencia de un divorcio, o sabiendo ya que le van a iniciar un juicio ejecutivo. Bueno, la apreciación de toda la prueba que Nair pueda estar aportando va a ser una apreciación judicial. O sea, no tenemos acá una cuestión como el contradocumento que cumple una función importante. Y depende de la fuerza de lo que probó. Bueno, ¿qué vamos a lograr cuando estamos solicitando la acción de simulación? ¿Qué queremos lograr? Estamos solicitando la nulidad, ¿sí? El efecto de la simulación va a ser, el efecto de la declaración de simulación es la nulidad. En todos los casos
si es entre las partes, Sí. los terceros siempre Sí. llega a la nulidad. Sí, la declaración opera el desvanecimiento del acto simulado, pero al propio tiempo produce el descubrimiento del acto real. Bueno, ¿y qué pasa si en el medio Martín se lo vendió a Washington? Pero buena fe. De buena fe, Claro, debería estar cuidado. ahí está. El tercero no sabe. Sí, Washington obró de buena fe y ha sido un adquirente a título oneroso. El derecho le protege a él esta adquisición que hizo, ¿sí? Ese artículo es el viejo 1051. Y ustedes lo tienen que saber porque se lo dije, ¿no? Es el 392. Leamos ahora entonces cómo lo está tratado en el código este instituto de la simulación. Está en el artículo, a partir del artículo 333, ¿no? Sí. Bueno. A ver, 3. Simulación. El 333 dice caracterización. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, que será lo que habíamos hablado, por ejemplo, del precio, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten, ¿sí? Entonces, bueno, lo establece así. A mí me parecía como definición mejor la que les di y después seguir viendo las distintas posibilidades que son estas que va dando el código. Entonces, el 334 establece esto de la licitud o la ilicitud del acto. La simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible, ¿sí? Entonces, si Nair está perjudicada, vamos a tener la nulidad. Si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en el caso de cláusulas simuladas. ¿Comprenden? Si en realidad en vez de una compraventa hice una donación, bueno, lo que vamos a hacer es volver a la donación, pero la donación sigue vigente, en tanto no esté perjudicando a nadie ni esté en contra del orden normativo. El 335 habla de la acción entre Daniela y Martín. Y ahí lo que dice es acción entre las partes. Contradocumento. Los que otorgan un acto simulado, ilícito o que perjudique a terceros no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación. Entonces, hablamos del contradocumento, ¿se acuerdan? Si Daniela lo hizo con ánimo de engañar a Nair, entonces no le puede estar haciendo valer la simulación para que Nair después quede desprotegida, ¿sí? No puede, esto es lo que está diciendo el código. Los que otorgan un acto simulado ilícito, si estamos hablando de algo lícito, no hay problema, procede la restitución y que las cosas vuelvan a su lugar. Pero si el ánimo fue engañar, no puedo estar yo solicitando que esto vuelva como si nada a la normalidad cuando hubo gente que fue engañada con la acción de simulación. Excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación, ¿sí? Yo no puedo estar sosteniendo un acto que es antijurídico, que tiene el ánimo de estar engañando, no puedo quedar indemne de esta situación,
¿sí? Si yo la tengo a Nair, que no tuvo de dónde cobrar, que ha sido una acreedora que se ha visto perjudicada en esta situación, no va a proceder, se puede presentar para decir que esto no proceda, porque no puede Daniela quedar en esta situación de beneficiaria. Ahora, lo que dice es, excepto que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas del ejercicio de la acción de simulación. Es decir, si es que Daniela no va a estar recibiendo beneficio de esta situación, va a poder estar volviendo las cosas a su lugar. Pero lo que no puede hacer es, si ella, que defraudó a otros, el que tuvo el ánimo de defraudar, se ve beneficiada. Eso es lo que la ley no protege. La va a recuperar sus cosas. Por eso. Pero siempre va a estar beneficiada, digo. Bueno. Hizo o no defraudar a nadie, siempre se va a beneficiar de volver todo a su lugar. Pero si Daniel al volver las cosas le está pagando a Nair, ahí no está beneficiándose de esto. Ah, si ella puede. Si ella vuelve a las cosas y con eso paga, con eso ella no se está beneficiando, ¿sí? Entonces, en ese caso, la intención de ella es pagarle, o sea, sí, claro, sí, y que no se está quedando con algo ajeno. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque esa fue una crítica que se le hizo a cómo estaba establecido anteriormente, la imposibilidad de que se tome, que no quede asentado la posibilidad de que se arrepienta. Sí, que se redima. Entonces, claro, que se redima y que con eso los terceros puedan estar pudiendo obtener el patrimonio que les corresponde. Entonces, esa crítica se le había hecho a cómo estaba en el código anterior y este código lo implementa y específicamente establece eso. Van a poder accionar si es que con eso ella está volviendo las cosas a su lugar y pagando a los que corresponden. Entonces, de esa manera lo hace. La simulación alegada por las partes, otra vez, la simulación entre ellos, debe probarse mediante el respectivo contradocumento, ¿sí? Ese es el elemento probatorio por excelencia. Puede prescindirse de él cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación. ¿Comprenden? Digo primero, yo no puedo por esta situación, no puedo porque se me incendió la casa y se perdió, no puedo por tal situación. Y a su vez yo propongo elementos probatorios que lo hacen inequívoco. Si no, va a quedar la presunción de que el acto entre ellos ha sido válido. Eso era la acción entre las partes. Ahora, el 336 habla de la acción de terceros. Y lo que habla es de la legitimidad al principio. Los terceros, cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado, pueden demandar su nulidad. Acá le está otorgando legitimidad a Nair, que se ve afectada por ese acto que hizo Daniela. Y lo que dicen es respecto de las cargas probatorias que estuvimos hablando. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba. Normalmente, aquel más contundente es la imposibilidad económica de uno de los contratantes. ¿Sí? Bueno, el 337 dice, efectos frente a terceros. Deber de indemnizar. La simulación no puede oponerse. Esto es algo que no estaba contemplado en el código anterior. La simulación no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto. A ver, léanlo y vean qué están entendiendo. No puede afectar a la tercera mujer. ¿Pero qué terceros? ¿De quiénes está hablando?
¿Eh? De Washington. Washington está hablando ahora. Claro, de Washington. Está hablando de que a Washington no le puede sacar la casa si hay un problema. Está hablando de si alguien, un tercero, puede ver que de pronto Martín es muy solvente, porque es lo que aparece. Esa es la apariencia del acto. Martín ahora tiene bienes. Entonces, hay terceros que pueden creer en la solvencia de él y que pueden estar, suponiendo que hubiera tenido deudas, pueden estar ejecutando estos bienes que Martín ahora tiene en su patrimonio. ¿Comprenden? Son acreedores de Martín. Son acreedores de No Martín. te compra nada. ¿Sí? Claro. ¿Entienden? Son acreedores de Martín. Nair era acreedora de Daniela. Entonces, ¿se complicó? No, está bien, la cosa que presentan el contradocumento para que los acreedores de Martín no puedan ejecutar. Bueno, No, pero eso pero no es, estamos hablando de cuestiones entre terceros. No estamos hablando, Claro, ya no estamos hay que hablando explicarle que la simulación, a quien yo haga la simulación no tenga acreedores para que no se haga de mi propiedad en definitiva. Porque si no, pueden ir contra Martina. Claro. Los acreedores de él. Claro. Los acreedores reales de Ah, Martín. pueden ir. claro, Claro, esto es lo que porque digo. Martín tiene bienes. Yo me tengo que fijar. Ah, ¿y ahí qué ¿A hace quién ella? Pero ella puede En poner ese caso, puede el poner- contradocumento no es válido. Y ahí le da el rasca. Y entonces el contradocumento es válido, a ver qué No dicen. puede oponerse. La Y simulación sí, es súper válido, porque si yo no tengo acreedores, no es una ilicitud, porque mi acto es totalmente lícito, Ajá. sin yo saber que no tenía acreedores. Claro, obvio. Bueno, entonces leamos lo que dice el artículo. La simulación no puede oponerse. ¿Qué significa cuando dice no puede oponerse? no sirve. No puedo. A llorar acá. Claro, no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado. ¿Quién es el adquirente simulado? Martín. ¿Martín? Claro. Claro. Entonces yo no puedo decirle a los acreedores de Martín, Claro. No, ojo, este tengo el contradocumento muy Claro. no que escuchen. entonces, bueno, va a existir el deber de indemnizarlos. ¿Sí? Eso es lo que dice el artículo, deber de indemnizar. Porque no le puedo decir a ellos, ¡ey, es mentira! ¿Entienden? Entonces, la simulación no puede oponerse a los acreedores del adquirente simulado que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto. ¿Sí? Yo ejecuté los bienes que tenía Martín. ¿Yo qué sabía que no eran de él? Porque aparecen de él. Si yo voy al registro de la propiedad, Martín ahora tiene 5 casas. ¿Qué me vino al pelo? ¿Sí? Entonces, bueno, primero eso. Para ellos no existe la simulación. La simulación es inoponible. La acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado solo procede si adquirió por título gratuito o si es cómplice en la simulación. Bien, Ahí en ese caso, a ver, lo que dice es que los acreedores de Martín no se pueden quedar con ese inmueble en el caso que si es gratuito, o sea, si no hay dinero de por medio, o si es cómplice y la estoy afectando a nadie. sí. Y después, ¿qué más dice? El subadquirente de mala fe, y ojo, acá es donde está el 392. El subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor
responden solidariamente por los daños causados al acreedor Sí, que después se que ejerció la acción. ¿Sí? Claro. Claro. Si los derechos se transmitieron a un adquirente de buena fe y a título oneroso. ¿Sí? Siempre la ley protege al subadquirente de buena fe y a título oneroso. ¿Sí? Claro. El que contrató de buena fe y a título gratuito con el deudor responde en la medida de su enriquecimiento. Bueno, es importante que tengan, lo que ahora es el 392, que lo tengan claro, porque el derecho siempre lo va a estar protegiendo, que es el viejo 1051 y que ustedes lo van a ver. Bueno, chicos, ¿y cuándo prescribe esta acción? ¿Hasta cuándo podemos? Dos años. 2 años. Lo tenemos en el 2563, ¿se acuerdan que el 2563 lo hablamos, lo vimos cuando vimos lesión? Bueno. O sea, 2 años a partir de... Y ahora vamos a ver. Simulación. Y ahora vamos a ver 2 años a partir de cuándo, según quién. ¿Sí? ¿Cuándo de quién? Hay que hacer un cuadro. Sí, tienen que hacer un cuadrito. Sí, por eso, ¿no? Bueno, 2563. Cómputo del plazo de 2 años. Estoy hablando de plazo de prescripción de la acción. ¿Qué artículo es? 2563. Cómputo del plazo de 2 años. En la acción de declaración de nulidad relativa, de revisión y de inoponibilidad de actos jurídicos, el plazo se cuenta. Y ahí vamos, al inciso B. En la simulación entre partes, ¿ahí de qué está hablando? Simulación entre Daniela y Martín. En la simulación entre partes, desde que, requerida una de ellas, se negó a dejar sin efecto el acto simulado. ¿Entienden? 2 años desde que Daniela le dice, bueno, Martín, volvamos las cosas como antes, y él se niega. ¿Sí? Desde que, requerida uno de ellos, se negó a dejar sin efecto el acto simulado. Entonces, 2 años desde entonces. O sea, no es 2 años desde que se está... Claro. Y en la acción de simulación que puede ejercer Nair, o cualquier tercero, de cualquier tercero, yo le pongo Nair porque es el tercero que vimos por excelencia, pero de cualquier tercero, 2 años, ¿desde cuándo contamos los 2 años para Nair? Desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico. O sea, desde que conoció o pudo conocer que ese acto en realidad era una simulación y que en realidad Daniela tenía patrimonio, pero no lo puso a nombre de ella. Desde que pudo conocer eso, tiene 2 años para accionar. ¿Qué fecha es esa? La defensa. Ya se pudo no alterar. ¿Cómo? Yendo todos los días a la propiedad. ¿Cómo se entrega? Complicado. Sí, complicado es enterarse de una simulación. Claro, por eso. Si es algo secreto. Pero por ejemplo, si entiende que hay conocidos y hay una presunción y resulta que de pronto un pariente que no tiene ni un peso está lleno de bienes, o Daniela sigue viviendo en los lugares donde ya ahora no está su nombre, ¿sí? Continúa en la casa, pero claro, sí, es complicado, claro, sí, es complicado, porque ella tiene nada más, ella no va a tener nunca un elemento contundente, va a tener presunciones de que hay ahí una simulación entre ellos. Nunca vas a saber cuándo la otra se enteró también. Bueno, respecto de cuándo se enteró, esto nunca va a decir me enteré hace 5 años. Claro, por supuesto. Ella, pero no te lo va a decir, pero ella se enteró hace un año y por eso lo dije. Y bueno, No puede probar así.
bueno, ella podrá defenderse diciendo lo sabe hace mucho y recién ahora acciona. Ya está prescripta la causa. Sí. Pero esto tiene que ver con, yo no los quiero marear con esta parte porque es muy interesante y es fundamental para la parte procesal que ustedes aprendan bien el tema de prescripciones. No lo quiero, no es del tema, porque prescripciones es un tema que abarca a todas las acciones del derecho. Todas las acciones del derecho tienen un plazo que prescribe. Hay algunas que son imprescriptibles, ¿sí? Las cuestiones de lesa humanidad, las cuestiones de los derechos personalísimos, hay cuestiones que son imprescriptibles, pero si no, por una cuestión de seguridad jurídica, que es uno de los principios del derecho, por una necesidad de que las cosas en algún momento se establezcan de determinada forma y ya sean inamovibles para todo el tracto jurídico, es que existe el instituto de la prescripción. Por eso cuando nosotros vemos cada una de las cosas, vemos cuándo prescribe. Porque la prescripción es el tiempo que el derecho nos da como para decir, dudamos de esto, que esta situación no quede firme, ¿sí? Pero que pasado ese tiempo, si las partes no hicieron uso del derecho, es una manera de convalidar el acto, es una manera de decir, bueno, está bien, yo tuve mi tiempo para, no sé, por ejemplo, me despidieron del trabajo. Es un ilícito el despido sin que le hayan pagado la indemnización, ¿sí? El despido sin causa puede existir, el despido sin causa no es ilícito. Mientras a vos te paguen exactamente como la ley determina que te tienen que estar pagando en el trabajo cuando te despiden sin causa, ¿sí? Eso no es, no puedo ir a quejarme porque me despidieron y me pagaron íntegramente lo que correspondía. Pero si a mí me despiden y no me pagan lo que corresponde, ahí sí es una actitud ilícita, ¿sí? Entonces, les traigo este ejemplo para decirles que la prescripción es un instituto de todo el derecho. Entonces, la ley establece, yo tengo determinado plazo para accionar. Yo no acciono por una cuestión de seguridad jurídica, las cosas quedan como están, y yo pierdo el derecho de accionar después por eso. Yo me acuerdo, me da bronca, a los 5 años de que me despidieron y no me pagaron, bueno, ya está. Ya no puedo hacer nada. Son 2 años, en el laboral son 2 años. Sí, pero yo me acuerdo a los 5 años y listo, ya fue. ¿Sí? Entonces, esto es la prescripción. Entonces, por esto es que yo les digo, cuando vemos estos institutos nos vamos fijando hasta cuándo tenemos tiempo y desde cuándo se cuenta ese tiempo. Y para todo lo que es derecho es fundamental que ustedes lo manejen, porque la prescripción es algo que después cuando ustedes vean procesal, van a ver, es una oposición que se hace, uno presenta una demanda, el que trabaja en tribunales o más o menos trabaja con esto, sabe cómo es, se presenta una demanda y uno la demanda lo funda en derecho y dice yo vengo a iniciar tal acción fundado en derecho, porque bla, 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 sobre todas las situaciones, se le da traslado a la otra parte. Si la otra parte, en la primera de las presentaciones que hace en la justicia, no está diciendo esto está prescripto porque ya pasó el tiempo, ahí ya no tiene más oportunidades de presentar la prescripción, ¿sí? Sí. Y entonces, si yo me acordé a los 3 años de accionar por un despido injustificado que no me pagaron y yo hago la demanda y la presento, cuando le den traslado a la empresa, si el abogado de la empresa no dice en la primera de las contestaciones, ya pasó el plazo de 2 años, ya está prescrito, ahí no interesa que esto haya estado prescrito, la acción va a continuar, ¿entienden? Entonces, para ustedes como abogados es sumamente importante saber el tiempo de las prescripciones, primero porque si ustedes van a ser letrados de la parte actora, tienen que saber hasta qué tiempo tienen para accionar por esta acción de simulación, para pedir la nulidad de ese acto, ¿sí? Pero además, si son de la demandada, para saber si tienen que oponer la prescripción en el primero de los escritos que presenten, ¿sí? Pero
Ustedes ya van a tener la parte procesal y en la parte procesal. Eso ya es en la instancia de cuando ya entró al juicio, o cuando ya entró Eso es al juicio. juzgado. Cuando empiezan las notificaciones de ida y vuelta, no. No. A ver, la prescripción se corta en la etapa prejudicial de las mediaciones. ¿Sí? La mediación ya corta la prescripción, ya interrumpe la prescripción. Entonces, si alguien pide una mediación, ahí sí. por todo tiempo Ahí sí. Avanza como sea. Sí, ahí se interrumpe. Es conciliaciones para los laborales y son mediaciones para las cuestiones civiles. Y entonces con accionar con eso, con estar sorteando, porque las mediaciones se sortean también. Se sortean o se solicita a un mediador privado. Y desde que llega la notificación de la mediación, ahí se interrumpe la prescripción. Pedido de mediación, por ejemplo, hay solamente una carta de documento intimando a alguien que haga algo, eso no corta el plazo, no. No, tiene que ser cuestiones judiciales. Y la ley Llegar a lo establece- judicial claro. o la mediación para judicial. Claro. Sí, no te... El hecho de que le estés mandando una carta de documento continúa el plazo, sí. Bueno, chicos, vemos fraude la clase que viene y vamos a ver la diferencia que hay en las acciones de revocatoria y estas acciones que hemos visto de simulación. Creo que haríamos así,